Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra sesión de actualización del mes de febrero, en la que abordaremos temas de mucha actualidad. ¿Cómo sería el análisis de los muy limitados alcances de la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana y la exigencia de la fecha cierta para nuestros documentos corporativos, entre otras cuestiones de relevancia? Ahora, para darles un poquito de variedad a nuestras sesiones, el día de hoy invitamos a la licenciada Graciela Herrera, abogada especializada en la materia civil y familiar, para que nos comparta algunas recomendaciones a fin de disminuir el desgaste económico y emocional que genera el enfrentar las controversias judiciales en la materia familiar, a las que pues todos de alguna manera podemos estar expuestos. Vamos a empezar entonces nuestra sesión y le voy a pedir a la licenciada América Ocampo que nos empiece por comentar acerca de las reglas de carácter general que recientemente expidió la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México. Gracias, buenos días. Bueno, pues les comunicamos que ya fueron publicadas las reglas que ya mencionó el licenciado Castillo, las cuales anualmente emite la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México y que, como podrán apreciar en las diapositivas, se refieren a diversos tópicos como lo son la dispensa de la garantía del interés fiscal, los requisitos en materia de compensación, los requisitos para el cumplimiento en el pago de diversos impuestos, tales como el de erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, el impuesto sobre loterías, la prestación de servicios de hospedaje, el impuesto a la venta final de bebidas con contenido alcohólico, entre otros. El listado completo de las reglas aparece en las diapositivas que presentamos. En esta sección queremos destacar las que establecen los requisitos para acceder al subsidio en el pago del impuesto sobre erogaciones. Hay que recordar que es en la Ley de Ingresos del Estado de México donde encontramos que se otorgan beneficios en el pago del impuesto para determinados contribuyentes, como son quienes generen nuevos empleos, ya sea para trabajadores de 60 años de edad o mayores, o para quienes hayan egresado de los niveles educativos, técnico, tecnológico, profesional en los años 2018, 2019, 2020. También para quienes inicien operaciones con su fuente de empleo y domicilio fiscal en la entidad durante el ejercicio fiscal de 2020, quienes incorporen en su nómina trabajadores que accedan por primera vez al mercado laboral y quienes incrementen su plantilla laboral. Como vemos, dependiendo del supuesto en que nos encontramos, podemos liberarnos del pago del impuesto hasta por 3 años. También les compartimos que finalmente se publicó la tan anunciada Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, que tal como se veía venir, se trata de un documento de buenas intenciones, pero que no contempla beneficios ni apoyos que verdaderamente resulten atractivos para los particulares por 2 razones específicas. La primera de ellas, debido a que las principales áreas de gestión empresarial no están contempladas dentro de la ley, pues quedan excluidas de su aplicación las materias fiscal, aduanera, del trabajo, de seguridad social, de comercio exterior, de prevención de lavado de dinero. Y la segunda es porque se limita al ámbito federal, cuando muchas de las verificaciones y abusos se dan por parte de las autoridades estatales y municipales. No obstante ello, queremos hacer algunos comentarios generales sobre dicha ley. Los interesados podrán voluntariamente inscribirse al Padrón Único de Fomento a la Confianza Ciudadana a fin de gozar de ciertos beneficios y facilidades, pero habrá que esperar a que próximamente estos se den a conocer. En contrapartida, al inscribirse, se deberá manifestar bajo protesta de decir verdad que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, incluidas las fiscales, aunque como ya vimos, la materia tributaria se supone que no es objeto de esta ley. Y quienes proporcionen al padrón información que no sea fidedigna serán sancionados con la suspensión de su inscripción y no podrán quedar sujetas a los beneficios y facilidades administrativas que se otorguen. Por cierto, el día de hoy se publicaron los lineamientos para establecer las bases de operación de Registro Nacional de Visitas Domiciliarias. Sí, a ver, América, nos gustaría que nos comentaras un poquito más de esto, porque pues yo recuerdo que desde que el presidente López Obrador ya había ganado las elecciones, pero todavía no ocupaba la presidencia, ofreció que iba a expedir una ley
a través de la cual pues prácticamente se iban a suspender todas las verificaciones e inspecciones sobre los giros empresariales, ¿no? Pero por lo que nos estás comentando, pues ahora resulta que pues realmente tiene un alcance muy limitado. Es decir, ¿sobre qué materias pudiera en todo caso aplicar esta ley? Pues mire, las materias pues prácticamente son muy reducidas. Yo entiendo que estaría Profeco, por ejemplo, algunas visitas que nos practique Profeco, pero prácticamente pues las principales, las que afectan al empresario, al negocio mismo, pues no aplican en esta ley. Ok. Y también resulta que normalmente, pues quienes nos verifican, sobre todo a los giros pequeños y medianos, pues son autoridades locales, es decir, de los gobiernos de las entidades federativas o bien de los municipios o alcaldías. Aquí esta ley de fomento a la confianza ciudadana va a restringir este tipo de verificaciones. No, esta ley es para verificaciones federales. Por tanto, pues las visitas que practican autoridades estatales o municipales no les aplican y pues nos van a estar molestando todos los días. Entonces podemos decir que pues prácticamente es un pato de los montes. Esta Así ley es. es mera demagogia y populismo porque Así no es. tiene beneficios efectivos. Así es. Ok, ¿y hay riesgos, señalabas? Sí, hay riesgos de que si yo me inscribo en el padrón Sí. y tengo que manifestar bajo protesta de decir verdad que me encuentro al corriente en el cumplimiento de todas mis obligaciones, incluidas, como ya mencionaba, las fiscales, y si no lo cumplo, va a haber un sorteo de todas las personas que estén inscritas en este padrón, a quienes se les puede hacer una visita de verificación, y si en esa visita detectan que yo falseé mi declaración y que no estoy en cumplimiento, sí me van a aplicar sanciones. Un beneficio que lo están anunciando mucho es es algo demagógico, que pues quienes resulten favorables en esta visita, pues van a obtener un reconocimiento del gobierno federal. Pero hablaba yo de los riesgos, no tanto de... Los riesgos son esos. O sea. Ok, perfecto, pues muchas gracias. Bueno, por otra parte, les compartimos que finalmente se publicó la tan anunciada, pasando a otro tema, debemos tomar en cuenta que existe una nueva exigencia para tener por demostrada ante la autoridad fiscal la fecha en la que efectivamente se realizó una operación amparada en un documento privado, como sería un contrato o un acta de asamblea. Este requisito se conoce en el argot legal como fecha cierta y consiste en que a un documento privado solo se le reconocerá como fecha cierta de su suscripción cuando se dé alguno de los siguientes supuestos. A partir del día en que se inscribió en un registro público, se presentó ante un funcionario público o ante la muerte de alguno de los firmantes. Ante esta nueva exigencia, surge la inquietud de conocer cuál sería la mejor alternativa para dotar de fecha cierta nuestros documentos privados, ante lo cual queremos compartirles que primeramente resulta fundamental identificar todos los documentos a los que debemos dotar de fecha cierta, así como el medio más sencillo y menos oneroso para hacerlo, pues existen diversos mecanismos para esos efectos, dependiendo de las características de las documentales en cuestión, así como en ciertos casos necesariamente habrá que optar por una protocolización y en otros bastará con la obtención de una copia certificada. La delimitación de los documentos que requieren de fecha cierta, así como las opciones para darles dicha formalidad, son abordados ampliamente en el webinar que estará disponible en nuestra página web a partir de la próxima semana, y si tienen dudas sobre el tema o requieren de algún apoyo, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Y bueno, para continuar con nuestra sesión, los dejo con el licenciado Jorge Martínez. Buenos días. Yo les voy a comentar, el pasado 31 de enero, el SAT publicó el proyecto de un nuevo criterio normativo relacionado con la retención del 6% de IVA en prestación de servicios. Con este criterio se pretende delimitar los elementos que el contribuyente debe tomar en cuenta para definir si el servicio recibido es objeto o no de retención. Se trata del criterio 46, diagonal IVA, diagonal N, que se puede encontrar en el anexo 7 de la resolución miscelánea fiscal para 2020.
Antes de continuar, abro un paréntesis para mencionar que en los criterios normativos se plasma la interpretación que realiza el SAT de alguna norma tributaria y que por lo mismo son de observancia obligatoria para las autoridades fiscales, pero no para los contribuyentes. Aunque hay que considerar que en una revisión la autoridad va a aplicar ese criterio. De igual manera, dichos criterios pueden generar derechos para el contribuyente en el sentido de que, si se aplica el criterio, el fisco tendrá que reconocer la procedencia de ello, lo cual ocurrirá solamente si los criterios ya se publicaron en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, en el caso en particular, al día de hoy no se ha publicado el criterio de referencia en el periódico oficial. Por lo que hace el fondo del criterio propuesto, de su texto se advierte que cuando una persona moral o una persona física con actividad empresarial, en su calidad de contratante, reciba servicios en los que se ponga personal a su disposición y además las funciones de dicho personal sean aprovechadas de manera directa por él, se deberá realizar la retención. Por el contrario, no se deberá retener si los servicios prestados corresponden a un servicio en el que el personal del contratista desempeña funciones que son aprovechadas directamente por el propio contratista. Con el objeto de complementar la interpretación que el SAT realizó de la fracción cuarta del artículo 1A de la Ley del IVA, también emitió un documento denominado Preguntas Frecuentes, en el que se señalan operaciones específicas respecto de las que sí aplica realizar la retención, tales como servicios de limpieza, seguridad y mantenimiento, al considerar que en ellas el contratante aprovecha las funciones del personal que se pone a su disposición, y otras como servicios legales y contables en las que a su juicio no ocurre dicha situación y por lo tanto no procede la retención. Sin embargo, hay que tomar con cierta reserva el contenido de dicho documento, pues como lo hemos venido señalando, debemos someter a un análisis riguroso la procedencia de la retención a partir de las características y circunstancias de los servicios que contratamos en nuestra organización, ya que en caso de que se realice la retención sin que ésta proceda, puede generar consecuencias legales contrarias a los intereses de la empresa. De lo expuesto en este apartado, podemos arribar a las siguientes conclusiones. En el proyecto de criterio normativo, la autoridad agrega un nuevo elemento para determinar la procedencia de la retención, el cual consiste en que el contratante se beneficie de las funciones del personal que se ponga a su disposición con motivo del servicio que se le presta. También, en el documento denominado Preguntas Frecuentes, el fisco hace alusión de algunos servicios en los cuales procede realizar la retención. Y por último, que se trata de un proyecto de criterio normativo, el cual al día de hoy no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación. Pasando a otro tema, en nuestra sesión de enero comenté algunos aspectos sobre el nuevo medio de defensa para la Ciudad de México denominado e-revocación. En mi intervención, señalé que dicho procedimiento estaría vigente a la par del recurso de revocación tradicional. Sin embargo, dicha circunstancia no es así y por ello me permito hacer la salvedad de que dicho medio de impugnación podrá interponerse hasta que la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México desarrolle e implemente el sistema electrónico mediante el cual se tramitará dicho procedimiento. Perdón, Jorge, ¿nos puedes nada más comentar muy rápidamente en qué casos procede el recurso de revocación aquí en la Ciudad de México? Porque estamos hablando de un recurso de revocación local. Así es. Entonces, nada más, por favor, sí dinos en qué casos procede este medio de defensa. Okay. De manera general, proceden contra resoluciones emitidas por las autoridades fiscales de la Ciudad de México, como puede ser la determinación de un crédito fiscal o la negativa de una devolución saldo a favor. Y también se señala que procede contra o cuando se realice el levantamiento de la última acta parcial del oficio de observaciones
o de la resolución preliminar emitida en una revisión electrónica de impuestos locales. ¿Sí? Aquí en esta segunda instancia podemos referir que podemos promover la revocación cuando o para el efecto de llegar a un convenio con la autoridad cuando se levanten los actos que les mencionaba. ¿Sí? Bueno, como les comentaba, tenemos que considerar que una vez que podamos ya esté el que pondrá a disposición la Secretaría de Defensa, quedarán sin efecto el artículo 3 del libro 3 del Código Fiscal de la Ciudad de México, en el cual se regula el día de hoy el recurso de revocación en su formato tradicional, por lo que a partir de que entre en vigor la revocación, todos los actos del fisco de la Ciudad de México se deberán combatir a través de dicho medio de defensa, el cual, dicho sea de paso, es obligatorio antes de acudir al juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Con relación a este nuevo procedimiento, próximamente vamos a publicar un webinar muy completo en el que trataremos a fondo los aspectos más relevantes de este novedoso procedimiento, por lo que los invito a que estén pendientes de dicho contenido. Por último, les comento que tenemos información de que el SAT envió requerimientos masivos de documentación e información a contribuyentes que recibieron pagos a través del modelo de asimilados a salarios. A través de dichos oficios, los cuales fueron emitidos por el fisco para programar y planear actos de fiscalización, se requiere, entre otras, la siguiente documentación: currículum o documento con el que se acredite la capacidad profesional del sujeto para la prestación del servicio que le fue remunerado, que señale de cada CFDI que se le emitió bajo esa modalidad los servicios que integran su remuneración, y otro que exhiba los informes, documentos y entregables finales del trabajo que proporcionó a las empresas que le refieren en el mismo documento. Uno de los puntos que llama la atención es que se requiere al contribuyente que manifieste en qué fracción del artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se colocó para efectos de que se le cubriera la retribución bajo esa modalidad, circunstancia en la cual sin duda la autoridad pondrá la lupa para determinar la procedencia de los pagos bajo ese régimen. Es importante tener en cuenta que en caso de que no se demuestre la justificación de haber utilizado esa vía y la efectiva prestación del servicio, el fisco puede llegar a considerar que se trata de simulación de actos para efectos fiscales, lo cual va a generar consecuencias patrimoniales considerables y en algunos casos hasta penales en aquellas personas que han venido utilizando este esquema. Para finalizar, les comento de que en caso de que reciban uno de estos documentos, se acerquen de inmediato a un consultor fiscal con el fin de que éste los pueda orientar para desahogar oportunamente dicho requerimiento y también para orientarlos sobre los elementos en que se sustentan esas operaciones. Sí, me parece muy importante que todos tengamos en cuenta que la autoridad fiscal está enviando estos requerimientos masivos, porque pues es una realidad que a través del esquema de pagos vía asimilados a salarios se implementaban diversas estrategias de defraudación fiscal. Y pues a partir de esta política del SAT de atacar frontalmente estos esquemas de evasión, pues ya está haciendo los requerimientos a los contribuyentes que de alguna manera recibieron remuneraciones a través de esta vía de asimilados a salarios. Vale precisar que el hecho de recibir retribuciones vía asimilados a salarios en sí mismo no implica ninguna transgresión a la normatividad fiscal. El problema viene quienes usan este esquema para, digamos, o como parte de estrategias más elaboradas para, pues, defraudar al fisco. Entonces hay que tener mucho cuidado porque es una realidad que ya la autoridad fiscal está combatiendo este tipo de prácticas. Gracias. Pasando a otro tema y aprovechando que recientemente se dieron a conocer las prioridades de la agenda legislativa de Morena para el actual periodo de sesiones,
Les informo que las reformas en materia de prevención del lavado de dinero justamente se encuentran en dichas prioridades. Actualmente, estas reformas se analizan en comisiones en el Senado de la República y una vez aprobadas, pasarán a la Cámara de Diputados para terminar con el proceso legislativo correspondiente. Recordemos que de aprovecharse, los principales cambios que se buscan son trasladar las facultades que actualmente tiene el SAT a la Unidad de Inteligencia Financiera, establecer revisiones por parte de auditores externos y programas de capacitación al menos una vez al año para quienes realicen actividades vulnerables, establecer unidades de inteligencia patrimonial a nivel estatal, entre otras. Los mantendremos informados del avance que se tenga sobre estas iniciativas que sin duda repercutirán en la gestión empresarial. Por otro lado, el 5 de febrero fueron publicados los bandos municipales de la mayoría de los ayuntamientos del Estado de México, por lo que comentaremos las principales adecuaciones que se contemplan para municipios como Atizapán, Tlanepantla, Naucalpan, Coacalco y Ecatepec. Así destaca la prohibición del uso de bolsas de plástico y unicel, el arresto administrativo ante actos o comentarios que puedan ofender o menoscabar la dignidad de las mujeres, y la obligación a cargo de estacionamientos de centros y plazas comerciales de otorgar 30 minutos del servicio de manera gratuita. Por cierto, quiero comentarles que tenemos un contenido en formato video donde hablamos a detalle sobre esta problemática por si es de su interés. Gracias, Laura. Bueno, les decía yo al inicio de nuestra sesión que nos pareció interesante invitar a la licenciada Graciela Herrera, abogada muy avesada ya en todo lo que tiene que ver con la materia mercantil, civil y familiar particularmente, para que nos hablara sobre un tema que consideramos pues importante y sobre todo digamos, le da un poquito de frescura a estas sesiones y que tiene que ver con la problemática de una controversia judicial en la materia familiar que normalmente pues lleva implícito pues un desgaste tanto en la parte emocional para las partes que se ven involucradas en este tipo de controversias, como también desde el punto de vista económico. Así que, Graciela, muchísimas gracias por acompañarnos y pues te escuchamos con mucho interés. Fernando, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a compartirles tips para evitar un desgaste económico y emocional en los juicios del orden familiar. Si eres empresario, socio, director, administrador único o alguno de tus gerentes, empleados o familiares se encuentra inmerso en un problema de orden familiar y no sabes cómo actuar, Castillo, Borbolla y Asesores comparte contigo tips para evitar desgaste económico y emocional. La participación directa o indirecta en un procedimiento de orden familiar indudablemente pone a las partes involucradas en contacto con sus creencias, prejuicios y emociones. Esto genera todo tipo de repercusiones físicas y emocionales. El punto clave en un procedimiento de orden familiar es observar al otro como sujeto de derechos, llámese cónyuge o hijos. Es lo que coloquialmente entenderíamos como colocarse en los zapatos del otro. Y bueno, esto sería un tema complicado tratándose de la esposa, de la exesposa, la concubina o de la madre de los hijos. En un proceso de orden familiar en el que se solicita pago de alimentos, se genera un ambiente de tensión conflictual que conlleva a la aparición de angustia. Esto porque una vez iniciada la solicitud de pago de pensión alimenticia, se tiene la sensación y percepción de no haber sido escuchado ni vencido en juicio. Sin embargo, la afectación es real y directa en el patrimonio del deudor alimentario. Bajo ese esquema, el deudor alimentario se pregunta, ¿cuál es la razón por la que debo esconder mis ingresos reales? La respuesta es, no debe esconder sus ingresos reales. Se debe enfocar en demostrar el principio de proporcionalidad para demostrar que sus acreedores no tienen necesidad alimentaria.
y de esta manera neutralizar la acción legal intentada por su contraparte. Se trate de un tema relacionado con cuestiones patrimoniales como alimentos, juicio sucesorio, testamentario o intestamentario, filiación, adopción, tutela, curatela, guarda, custodia, convivencias o restituciones nacionales o internacionales de menores. En Castillo, Borbolla y Asesores contamos con la habilidad de gestionar nuestra labor de manera eficiente para que no tengas que transitar por procesos judiciales costosos, largos y desgastantes. Una vez que tengas acercamiento con nosotros, de manera inmediata, como punto primero, identificaremos el tema legal en el que te encuentras inmerso. Como punto número 2, evaluaremos tu riesgo. Tú conocerás las fortalezas y debilidades de tu posición procesal. También sabrás de manera precisa el tiempo y el costo empleado en un juicio de índole familiar. Como punto número 4, te proporcionaremos consejería especializada. Y como último punto, nos aseguraremos que tomes la decisión correcta con la información veraz y clara. Muchas gracias, licenciada Herrera. Para finalizar con los temas de nuestra sesión, quiero comentarles que hace algunos días fue reelecto por un año más Carlos Salazar Lomelín como presidente del Consejo Coordinador Empresarial y Francisco Cervantes de la CONCAMIN también por un periodo complementario de un año. Es Francisco Cervantes Díaz. Permítanme un segundo. Sí, en relación con estos nombramientos y como dato anecdótico, pues habría que señalar que ambos dirigentes empresariales estaban en el presidium de la tan cuestionada cena del pase de charola para la rifa, ya no del avión presidencial, sí, pero que llevara su imagen, ¿no? Curiosamente, pues ellos destacaban allí en el presidium de la cena. Y también para que todos quienes nos siguen en estas sesiones tengan conocimiento de las disposiciones vinculadas con la gestión empresarial que recientemente se publican. A partir de esta sesión, les estamos proporcionando una relación de todas las disposiciones de relevancia, por supuesto, que se publicaron recientemente en el Diario Oficial y en las Gacetas de Gobierno de la Ciudad de México y del Estado de México, incluyendo la fecha de publicación de dichas disposiciones, a fin de que facilitemos la consulta de aquellas que les puedan resultar de interés. Pues les agradecemos su participación y pues los invitamos a que nos acompañen a nuestra siguiente sesión del mes de marzo. Esta va a tener verificativo el miércoles 18 de marzo, miren, justamente conmemorando un aniversario más de la expropiación petrolera. No olviden consultar, por favor, todos los podcasts, webinars y videos que semanalmente difundimos sobre temas novedosos que inciden en el entorno jurídico empresarial. América ya les comentaba que próximamente va a salir uno en relación con la fecha cierta y Jorge nos también platicaba que está por salir ya un webinar en cuanto al nuevo recurso de revocación para la Ciudad de México. Además de estos contenidos, hay otros de gran interés, consideramos nosotros, y los pueden consultar a través de nuestra página web. Pues gracias y los esperamos el 18 de marzo.